Buen día a todos. El día de hoy tengo el placer de darte la bienvenida a Harper Academia, especialmente a la Escuela de Histología en su curso nivel básico. Me presento contigo. Mi nombre es Luis Alberto Figueroa Fernández y hoy tendré el honor de ser tu docente en la asignatura de Histología. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, soy miembro activo de la Liga Estudiantil Médico Puma en la misma universidad. Mi Instagram o mi medio de contacto es @medicalbert, donde normalmente comparto contenido médico de interés que comparto con todos mis followers, por si gustas darte una vuelta. Y ahora sí, iniciemos con el tema del día de hoy, titulado Introducción a la histología y microscopía. Comencemos. Primero que nada vamos a ver nuestra tabla de contenido para saber qué información abordaremos el día de hoy. Tendremos tres subtemas. El primero va a ser nociones básicas de la histología como concepto de herramienta, objetivo, antecedentes. Todo esto con entrar en contexto justamente a esta bella asignatura para después continuar con generalidades de microscopía hablando sobre los sistemas y componentes del microscopio, sobre todo el óptico. Finalmente culminaremos con el subtema de tipos de microscopía, haciendo énfasis y enfocándonos en el microscopio fotónico y en el microscopio electrónico. Ahora sí, entremos en contexto, pero antes de ello quiero mostrarte esta bonita imagen en donde se puede formar, donde se ve que se forma un corazón. Y bueno, esto desde mi punto de vista representa la pasión y el amor que se le puede llegar a tener a esta materia, que realmente es demasiado bonita. Quizá por el momento no puedas reconocer a primera instancia qué es esta muestra histológica. Sin embargo, el objetivo de este curso en sus tres niveles es que al final puedas reconocer este tipo de muestras sin mayor problema. Por el momento yo te lo diré, es un folículo linfático del vaso. Ahora sí, vamos con las nociones básicas y generalidades de la histología. Bueno, principalmente, ¿cuál va a ser el objetivo de un curso de histología o de la materia como tal? Pues va a ser que nosotros como estudiantes logremos comprender la microanatomía de las células que a su vez forman tejidos y estos a su vez conforman a los órganos. Pero no solo eso, sino que también correlacionar estas estructuras con su función en nuestro organismo, cómo actúan, algo tan diminuto como puede darnos funciones vitales esenciales para vivir. Ahora, hablando sobre el concepto de histología, primero hay que saber que proviene del griego histos, que significa tejido, y de logía, que significa ciencia estudio. Armando un concepto rápidamente podríamos decir que es la ciencia que estudia los tejidos, pero en un análisis más reflexivo podemos decir que es la anatomía microscópica. Como concepto ya más concreto podemos decir que la histología es el estudio científico de las estructuras microscópicas de los tejidos y de los órganos del cuerpo humano. Para esto, ¿cómo vamos a estudiar esta asignatura? Bueno, necesitamos nuestra herramienta principal, la cual va a ser la microscopía óptica, que si bien también existen otro tipo de técnicas auxiliares como los métodos de tinción, histoquímica, citoquímica, cultivos, sistemas ópticos especializados, pues estos solamente serán como complemento para nuestra herramienta primordial, que es la microscopía óptica, ¿vale? Que será la que abordaremos principalmente en este tema. Pero antes de todo ello, hay que conocer un poco de los antecedentes históricos de la microscopía. ¿Por qué? Porque estos personajes nos sentaron las bases y los estudios para poder lograr aprender histología de la forma en la que hoy lo podemos hacer. Entonces, todo esto comienza desde Hans y su hijo Zacharias Janssen alrededor del año de 1590, donde fundamentan los principios del microscopio compuesto, básicamente un tubo simple con dos lentes biconvexos. Esto abrió paso a René Descartes en 1637, quien en su libro Dioptrique describe finalmente el microscopio compuesto que anteriormente habían fundamentado Hans y Zacharias Janssen. Él describe que debe tener dos lentes, un ocular y un objetivo. El ocular debe ser plano cóncavo y el objetivo biconvexo. Posteriormente se da paso a Robert Hooke, en 1665, que él en un delgado corte de corcho con material poroso descubre y observa por primera vez las células muertas. Algo importante aquí de señalar es que Malpighi es el primer personaje que observa por primera vez las células, pero vivas, tejido vivo. Posteriormente tenemos a Van Leeuwenhoek,
el cual era un comerciante sin muchos estudios universitarios al respecto de la microscopía. Sin embargo, fue capaz de fabricar microscopios simples, de una sola lente que él mismo pulía en su trabajo y después montarlas en estructuras metálicas, ya sea de plata, de oro, etcétera. Continuando, vamos a pasar al subtema número 2, generalidades de microscopía, donde vamos a tener a nuestra principal herramienta, ¿no? Como lo mencionamos al principio. Pero definiendo microscopía, pues podemos decir que básicamente va a ser todo ese cúmulo de técnicas y métodos que tienen el fin de hacer visibles a los objetos de estudios que por su diminuto tamaño van a estar fuera del rango de resolución de nuestro ojo. Y cómo la microscopía, cómo esta ciencia se va a apoyar, de quién se va a apoyar, pues justamente del microscopio, ¿no? Que también proviene del griego, que significa, bueno, del griego micros, que significa pequeño, y escopeo, que significa observar. En resumen, el microscopio es aquel instrumento que nos va a brindar que nos va a brindar la capacidad de poder observar objetos pequeños. Este microscopio tiene una infinidad de tipos. Sin embargo, la clasificación general está aquí en este esquemita. Principalmente se dividen en simples y complejos. Los simples no van a ser otra cosa más que las lupas que normalmente cualquiera puede tener, que se utilizan para ver insectos como las hormigas o algún texto, etcétera, ¿no? Pero lo que nos vamos a enfocar en este curso van a ser los complejos, tanto los fotónicos como los electrónicos. Los fotónicos van a dividirse a su vez en campo claro y campo oscuro, mientras que el electrónico en microscopio electrónico de barrido y electrónico de transmisión. Pero antes de ello hay que ver los sistemas del microscopio, ver qué componentes pues forman nuestra principal herramienta para el estudio de la histología. Quizá esto ustedes ya lo pudieron haber visto desde hace algunos años en materias como biología, como en química quizá. Sin embargo, nunca está de más repasar este tipo de temas para saber cómo manejar adecuadamente nuestra herramienta principal en la asignatura. Se va a componer de 3 sistemas: óptico, mecánico e iluminación, que a continuación describiremos más a profundidad. Sin embargo, por lo mientras aquí los tenemos de manera general. En el sistema óptico vamos a tener 3 componentes: oculares, objetivos y condensador. Empezando de abajo para arriba, el condensador solamente es aquel componente que concentra y regula la entrada de los rayos luminosos provenientes de la fuente luminosa. Posteriormente vamos a tener a los objetivos, que van a ser estos componentes que van a formar la primera imagen amplificada de la muestra histológica. Cuentan con ciertas características como lo es el poder y el límite de resolución, además de una apertura numérica, entre otras. Más superiormente vamos a tener a los oculares, los cuales van a ser capaces de aumentar la imagen emitida por el objetivo de una forma que nos puedan dar un aumento total. Este aumento total no va a ser otra cosa más que el aumento del objetivo por el aumento del ocular. El producto, ese va a ser nuestro aumento total. Es decir, los objetivos van de 4x, 10x, 40x y 100x. Sin embargo, los oculares, por lo general en la mayoría de los microscopios, se mantienen de 10x. Para hacer este concepto de aumento total un poco más claro, podemos hacer un ejemplo. Si el aumento del objetivo que utilizamos para analizar una muestra histológica es de 4x y nuestros oculares son de 10x por lo general en la mayoría de los microscopios, hacemos una simple multiplicación: 4x por 10x, 40x, y ese sería nuestro aumento total del análisis de esa muestra histológica. Continuamos con las características de los objetivos un poquito más a detalle. La apertura numérica nos va a definir el tamaño del haz de luz que recibe el objetivo después de pasar por la muestra. También vamos a tener otros 2 conceptos que se suelen confundir demasiado: el límite de resolución y el poder de resolución. El límite de resolución hay que tener en cuenta y tenerlo muy claro, que es distancia mínima entre 2 puntos para verlos como separados, mientras que poder de resolución es la capacidad de un sistema óptico, ya sea como nuestro ojo o el microscopio, para distinguir 2 puntos como separados. Entonces, estos 2 conceptos los abordaremos un poquito más adelante, pero con apertura numérica me quiero referir básicamente a que la fuente luminosa ilumina,
vale la redundancia, ilumina, y con sus rayos de luz atraviesan la muestra histológica, esto explicándolo de una manera muy burda, de tal forma que la imagen que forma la muestra histológica va a llegar al objetivo, ¿vale? Entonces, para formarla en el objetivo de esa imagen, tiene que tener cierta cantidad de luz. Ese haz de luz, pues tiene que estar limitado. ¿Y esto quién lo va a determinar, quién lo va a limitar? Pues justamente es esta propiedad, que es la apertura numérica. Continuando, para tener un poquito más claro, límite de resolución como les mencioné es la distancia mínima entre dos puntos para distinguirlos como separados. Aquí hay una distancia mínima donde podemos ver que son dos puntos distintos. Y poder de resolución es la capacidad de algún sistema óptico, como yo puse el ejemplo de nuestros ojos o del microscopio, para poder distinguir dos puntos como separados. Mientras más podamos distinguirlos como separados, vamos a decir que tenemos un mayor poder de resolución. Sin embargo, mientras más parezca uno mismo, vamos a decir que tenemos un menor poder de resolución. Esto nos lleva a la conclusión que el poder de resolución es mayor cuanto menor es el límite de resolución. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, que básicamente si el límite de resolución es menor, es decir, hay menos distancia entre estos dos puntos y se pegan muchísimo más, pero nuestro ojo, o en este caso el microscopio, el sistema óptico, es capaz de distinguirlo todavía como dos puntos distintos, quiere decir que ese poder de resolución pues es bastante grande, porque a pesar de que el límite de resolución se hizo más chiquito, la capacidad pues es tan amplia que permite todavía distinguirlos como dos puntos separados, ¿vale? Y viceversa. Si este límite de resolución es bastante grande y apenas si se acerca, pues ya no lo distinguimos, ya no tenemos esa capacidad de distinguirlos como dos puntos separados, quiere decir que nuestro poder de resolución disminuyó, ¿vale? Continuando, tenemos al siguiente sistema del microscopio, el cual va a ser de iluminación. Este solamente está formado por dos componentes: el diafragma, que trabaja en conjunto del condensador y va a regular la cantidad de luz que llega justamente al condensador, y la fuente de luz, que básicamente es lo que conocemos como el foquito del microscopio, el cual va a emitir la luz visible para iluminar la muestra histológica y a la vez que se perciba por los órganos de la visión, como lo son nuestros ojos, ¿no? Finalmente tenemos el tercer sistema del microscopio, el cual es el sistema mecánico. Este le da estructura y soporte a nuestro microscopio. Va a estar conformado superiormente por unos tubos de observación binocular. Esto varía porque hay algunos microscopios donde nada más tienen un tubito. El cabezal también está dentro de la parte superior, el brazo y el pie, o también conocido como la base. Para sujetar a un microscopio de una manera correcta, hay que tener una mano en el brazo y la otra mano en la base. Esto con el fin de evitar accidentes o riesgos dentro del laboratorio. Siempre hay que tener un transporte adecuado de esta herramienta. A su vez también vamos a tener al revólver, que básicamente va a ser como el disquito donde se ubican los objetivos. Y también vamos a tener el tornillo macro y micrométrico. Estos se encargan únicamente de dar enfoque a la muestra histológica que vamos a estar viendo. Asimismo también vamos a tener platina y las pinzas, que van a sujetar al portaobjetos de donde se va a ubicar la muestra histológica, y otro componente van a ser los desplazadores en X y en Y. Estos la única función que tienen es mover el carrito para poder enfocar la sección de la muestra histológica que se quiere ver. Continuamos con nuestro tercer subtema, el cual va a estar enfocado en tipos de microscopios, sobre todo fotónicos y electrónicos. Bueno, como vimos al principio, aquí está el esquema de la clasificación general, y es como si hiciéramos un aumento en esta parte, en campo claro y campo oscuro por lo mientras, y también posteriormente vamos a ver los electrónicos de barrido y transmisión. El de campo claro a su vez se va a poder dividir en cuatro microscopios, en cuatro tipos de microscopios: convencional, contraste de fases, interferencial diferencial, o también conocido como de Nomarsky, y el estereoscópico, mientras que el de campo oscuro va a tener tres divisiones principales: el convencional, el de luz polarizada y el de fluorescencia. Comencemos con el de campo claro convencional.
Este básicamente es el tipo de microscopio más utilizado en la práctica clínica y en la docencia. Es el instrumento, por lo tanto, más importante en la histología y en la patología y el más popular. Este se caracteriza, básicamente por una luz blanca y un fondo blanco, como lo podemos ver en todas las imágenes de esta diapositiva. Entonces, este tipo de microscopio también nos va a brindar el aumento de 1000 hasta 1400 veces. Es importantísimo aquí aplicar la técnica histológica y tinciones, ya que sin ellas no es posible poder utilizar este tipo de microscopio. Este tema de técnica histológica lo abordaremos en la siguiente clase. Después tendremos el microscopio estereoscópico. Este es muy importante y auxiliar en la parte de disección y nos va a servir demasiado para ver fragmentos de órganos, ¿no? Sin embargo, también tiene la posibilidad de ver otro tipo de cosas, como lo puede ser este pequeño insecto, que la verdad es que a pesar de que se ve terrorífico, pues al mismo tiempo se ve bastante clarito y bastante bonita la muestra histológica. Son imágenes amplificadas y forman un semirrelieve. Básicamente son las características principales del microscopio estereoscópico. Después tendremos el microscopio de contraste de fases. Estos siempre van a tener un tono entre azul y verde, pero no debido a que estén teñidos. Sin embargo, más bien lo que pasa es que en este tipo de microscopio utilizan filtros de este color, no se utilizan tinciones. La característica principal de este tipo de microscopio es que en las células o en las estructuras que vamos a observar forman un halo brillante en la periferia alrededor de ellas. Como acabo de decir, la principal muestra que vamos a ver en este tipo de microscopio van a ser células vivas en procesos dinámicos o funcionales, como lo es la mitosis, como es la fagocitosis, o células que simplemente están en movimiento. Otro punto importante de este tipo de microscopio es que tienen diferentes índices de refracción. Por lo tanto, vamos a tener regiones más densas de un color oscuros y también regiones menos densas que van a ser de un color un poquito más claro. Posteriormente vamos a tener el microscopio interferencial diferencial o de Nomarsky, como mencioné que también se le llamaba. Este es una modificación del de contraste de fases. Se suele confundir mucho en los primeros semestres de la carrera por su parecido visual, entre comillas. Sin embargo, vamos a ver que tienen características pues únicas que los hacen distinguir bastante bien del de contraste de fases. Si bien también se encarga de observar células vivas, pues también se va a retrasar el paso de la luz por las zonas más densas. ¿Qué va a provocar esto? Que a diferencia de contraste de fases donde se veía todo el halo de luz alrededor de toda la estructura, en estos casos no, nada más va a ser un halo de luz a la mitad y la otra mitad de la célula, por ejemplo, o de la muestra que estemos observando, va a ser oscura. Entonces, en las tres imágenes lo podemos notar como siempre va a haber un lado claro blanco y un lado más oscuro. Otra característica es que tienen un pseudo relieve. Esto nos brinda la propiedad de pseudo tridimensionalidad, como lo podemos ver en esta imagen muy claramente, donde nos señala eosinófilos y neutrófilos. Sin embargo, las otras celulitas forman como un pequeño relieve, a diferencia del de contraste de fases que se veía pues más plano. El color también depende del filtro utilizado, sin embargo, se mantiene en la gama de los azules, no se va tanto hacia lo verde como el de contraste de fases, ya que tampoco utiliza tinciones este tipo de microscopio. Finalmente, bueno, con eso concluimos la microscopía de campo claro y ahora pasándonos a campo oscuro tenemos al convencional, el cual va a ser el encargado de proyectar estructuras brillantes debido a que solo capta la luz refractada de ellas, es decir, que la luz proveniente de la fuente luminosa no la va a captar. Es principalmente utilizado para células vivas como bacterias o protozoarios o cristales como en la orina, ¿no? No requiere fijarse, no requiere colorantes ni requiere ser teñido. Y pues la principal característica, como su nombre lo dice, es que el fondo va a ser de color negro, a diferencia del de campo claro que era totalmente blanco, pues en este va a ser al revés y todo va a estar de color negro en el fondo.
Después tendremos al microscopio de luz polarizada, también perteneciente a campo oscuro. En este microscopio la verdad es que es demasiado bonito, sin embargo también suelen causar algunas confusiones debido al término de anisótropas e isótropas. Esto va a depender claramente de la orientación de las moléculas que tienen las estructuras, ya que si las estructuras cuentan con una orientación regular de moléculas, van a ser consideradas como anisótropas, por lo que van a ser birrefringentes y a su vez van a ser brillantes. Como en esta muestra se puede ver claramente, hay una secuencia de bandas que se ven pues brillantes o blancas, y otro tipo de bandas que se ven como rayitas eh, oscuras, azules, que pues es una manera un poco burda de decirlo. Sin embargo, así se ven. Entonces las que son brillantes o blancas van a ser anisótropas y van a ser estructuras con orientación regular de moléculas. Por el otro lado, las estructuras con orientación irregular de moléculas van a ser isótropas, van a ser monorefringentes, contrario a las anisótropas, y estas se van a ver de color oscuro, ¿no? Son las rayitas azules o eh, pues más oscuras a diferencia de las blancas, ¿no? Entonces, las claras las vamos a llamar bandas A por anisótropas, y las oscuras las vamos a llamar como bandas I de isótropas. Para recordar un poquito el concepto de isotrópico, bueno, básicamente aquí se los dejo por si acaso, que quiere decir que significa igual en todas las direcciones del espacio. Aquí les dejo otras imágenes de microscopio de luz polarizada porque en mi punto de vista son bastante bonitas, e incluso se pueden meter a concursos de muestras histológicas, y la verdad es que tienen diversos usos, como lo puede ser para citoesqueleto, para tejido óseo. La verdad es que cuando lo veamos en el siguiente nivel se darán cuenta que este tipo de microscopio es muy utilizado en hueso. Asimismo, tiene otros usos, no solamente en la medicina, sino también en la industria, por ejemplo. Y finalmente tenemos al siguiente tipo de microscopio de campo oscuro, que es fluorescencia. La verdad es que también es muy bonito y también suelen verse en concursos de histología, de imágenes histológicas, y tampoco sería necesario describir por qué el nombre, ¿no? Básicamente se muestra con colores muy brillantes que tienen objetivo de fluorita, y pues por lo tanto están iluminados con colores fluorescentes, ¿no? La utilidad de este tipo de microscopio sobre todo es en las enfermedades autoinmunes. Y con esto terminaríamos la microscopía fotónica. Ahora, hablando sobre la microscopía electrónica, vamos a tener dos principales, los cuales van a ser microscopio electrónico de transmisión y microscopio electrónico de barrido. Básicamente, los electrones en transmisión van a atravesar la estructura, en barrido la barren nada más, y nos van a brindar una imagen tridimensional sin requerir cortes ultrafinos. Y en transmisión, además de que la atraviesan, van a formar partes en electrón densas y electrón lúcidas. Diciéndolo de una manera muy burda otra vez, quiere decir que en microscopio electrónico de transmisión vamos a meternos a la célula, a la estructura, y ver qué contiene adentro, como los organelos, por ejemplo. Sin embargo, en microscopía electrónica de barrido, simplemente vamos a ver el exterior de la estructura de la célula. ¿Vale? Y finalmente les dejaré aquí una tablita comparativa entre microscopio electrónico y microscopio fotónico, donde se pueden distinguir las principales diferencias. Mientras que el fotónico capta fotones y utiliza lentes, por ejemplo, el de electrónico pues va a captar electrones, su nombre lo dice, y utiliza detectores de campos electromagnéticos, ¿no? Otra muy importante que estuvimos revisando a lo largo de esta clase es que ocupa tinciones la microscopía fotónica, mientras que la electrónica realmente no utiliza tinciones, realmente siempre las vamos a ver en blanco y negro, y la única forma de verlas a color sería a través de un proceso tecnológico, pues iluminándolas, por así decirlas, en algún dispositivo electrónico. Es por ello que se van a utilizar más metales como lo puede ser el oro, la plata, el plomo, etcétera. Así como el grosor varía bastante entre la microscopía fotónica y la electrónica. Finalmente aquí les dejo las bibliografías utilizadas para esta clase. Nos basamos principalmente en el ROS de histología, y las imágenes, la mayoría, si no es que todas, las sacamos del Atlas Virtual de Histología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Así que bueno, eso sería todo por hoy. Con esto culminaremos nuestra primera clase. Espero haya sido de su agrado y les haya sido de utilidad. Aquí les dejo los medios de contactos para la academia y para mi persona en caso que haya alguna cuestión, alguna duda, con gusto también podría responderla. Nuevamente muchísimas gracias por su atención y los espero en la clase número 2. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.